La discapacidad está vista o estaba vista como una imperfección, como una falla de la naturaleza, como lo enfermo, lo espantoso, lo terrible. Todo ese modo que la creencia y la cultura fue forjando a lo largo de los siglos, así como los locos eran quemados en las hogueras, las personas con discapacidad en principio eran dejadas de lado. Aún hoy los tapaban, los escondían, ¿no? Como que se trataba de cubrir. Era una imperfección de la naturaleza, porque hay un mito de los humanos que tenemos que ser perfectos. Tenemos que tener cuerpos perfectos, cabezas perfectas, modos de actuar perfectos, que son falsos. Es una falsa creencia. Los humanos somos lo que vamos siendo, y por eso tiene importancia la historia, porque si uno se reconoce en el pasado, puede construir un futuro. No hay posibilidad de construir ni el pasado individual de nadie, ni la historia de nadie, si no reconoces lo que fuiste siendo, porque para ser hay que reconocerse en lo que uno ha sido. Y porque las rampas las hace cualquiera primero que las rampas se ven y son más sencillas, y el derecho a trabajar tiene que ver con destrabar una trampa que tiene el sistema que nos toca vivir, el capitalismo, que es que deja a millones de seres humanos con discapacidad o sin ella, los deja afuera porque los considera menores. Por ejemplo, si vos estás por España, a las personas con discapacidad en muchos casos se lo llama minusválido. Si vos descomponés la palabra minusválido, decís menor valor. Cuando yo era jovencito, las palabras que se usaban, incapacitado, no se usaba la palabra discapacitado. La palabra discapacitado fue una palabra que se impuso en nuestra época. Pero antes, incapaz, deficiente, todo ligado a la salud, a la perfección, a que tenés que estar top, digamos. Esto tiene que ver con las formas a las cuales nos educan a todos, ¿no? Y la presencia del trabajo era una presencia, cuando alguien trabaja, como cualquiera de ustedes cuando ingresen al mercado del trabajo, van a poder hacer una vida autónoma, una vida más justa, una vida más libre. Tener trabajo tiene que ver con eso, es decir, eso no es un atributo que le pertenece como necesidad a las personas con discapacidad, es un atributo para todos. Todos queremos estar dentro. Imaginen el mundo como una calecita, todos nos queremos subir a la calecita, y a nadie quiere que lo empujen de esa calecita. Entonces, uno de los grandes temas de los seres humanos cuando tienen comida y todo eso, las cosas básicas resueltas, es ser aceptado o ser rechazado. A nadie le gusta que lo rechacen, y a todos nos gustan que nos acepten. Lo clandestino era aquello que estaba oculto, que salía, que escapaba a las normas, y que vos tenías que... Vos eras un militante de base. ¿Qué quiere decir militante de base? Que estabas en tu barrio, en alguna agrupación ligada a lo social, hoy lo que sería una sociedad de fomento, un club o una escuela, por eso está en la UES, la Unión de Estudiantes. Todas esas formas de agrupamiento que tenían que ver con que la gente, como dije anteriormente, no estuviese sola y tuviese un proyecto. Porque para agruparse hay que tener una idea, un proyecto, una tarea. Tarea y proyecto son los dos ejes por donde los grupos humanos hacen pie y van hacia ese norte, con alguna brújula. Nosotros teníamos en aquel momento la idea de la revolución, de un cambio. Hoy el mundo cambió, pero
toda sociedad busca las cosas más justas. Y entonces, las personas que estábamos agrupados teníamos nuestros nombres, nuestras maneras de participar, pero como comenzó una represión muy violenta desde 1974 con lo que se llamó la AAA, que es una organización de extrema izquierda que asesinaba, en particular llegó a asesinar antes del golpe militar a 2.000 personas, militantes políticos. Entonces no se podía hacerse visible. Bueno, entonces uno tenía que transitar los mismos lugares, uno trabajaba o estudiaba, pero si alguien era detenido por las fuerzas militares, era torturado, era llevado a situaciones muy inhumanas y que seguramente hacían que esa persona le preguntaban, bueno, ¿dónde vive Juan, Pedro, José? Bueno, y en muchos casos, legítimamente, porque la tortura debe ser horrible, y entonces en muchos casos la gente decía, bueno, preguntaban por José. En muchos casos la gente se cayó la boca y no dijo nada, y en otros lo dijo, pero en una situación muy terrible. Entonces, no es lo mismo que si alguien dice, uy, ¿quién se robó la lapicera? No, es otra cosa, es la vida. Entonces, la vida contra la muerte. Entonces, por ahí alguien denunciaba que vos vivías en un lugar y tenías que escaparte. Entonces, tenías que dejar de ser, entre comillas, quien eras. Yo no tuve nunca documentos falsos, pero hubo gente que cambió su identidad y cambió su nombre. Yo también tuve que cambiar mi nombre por un momento, iba a un lugar nuevo, porque después del 76 nosotros, este grupo de compañeros con discapacidad, pasó a participar en una cosa que se llamó Cristianos para la Liberación, que eran grupos cristianos de la iglesia más progresista, más ligados a las monjas francesas que desaparecieron. En un grupo que dentro de las iglesias también luchaba contra la dictadura. Entonces, yo en algunos lugares no me llamaba Alejandro, me llamaba Gustavo. Pero no me llamaba Gustavo, pero la gente me conocía por Gustavo, porque si sabían que me llamaba Alejandro, y tampoco sabían dónde vivía. Yo participaba con ellos y me decían, ¿dónde vivís? Y en la calle, no sé, Rivadavia, ¿y a qué altura? Y al 4000, y capaz que vivían a 100 cuadras de distancia. No sé si es fácil explicarlo, pero es la manera que tengo. Sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Pero por qué? Porque el enemigo, en términos militares, el acoso de la dictadura era tan terrible, tan devastador, que había que encontrar maneras. Y era muy raro, porque yo desde que empecé a esconderme, viví desde el año 76 hasta casi los años 80 en 23 casas distintas. Wow. Pero no es porque quería, es que había que salvar la vida. Claro, ustedes me dirán, ¿y por qué no agarraste un barco o un tren y te fuiste del país? Bueno, muchos se fueron y otros nos quedamos. Eso es una decisión que yo cuento en el libro también, porque tiene que ver con decisiones personales, con afecto o con cosas locas que uno tiene, pero bueno, sucedió así. Lo que pasa es que cuando te detenían vos no sabías que no los volvías a ver más. La condición de desaparecido fue una condición posterior que a los años nos fuimos enterando, porque cuando detuvieron a mi amigo, el fundador del Frente, José Poblete, que es un chico que había tenido un accidente de tren en Chile y había perdido sus 2 piernas, y era un súper militante el tipo. Bueno, y una tarde, el 28 de noviembre de 1978,
todos vendíamos en los colectivos y en los trenes. Él vendía en este tren, en el Sarmiento. Era un gran vendedor. Todos habíamos perdido los trabajos porque nos perseguían, entonces nos pusimos a vender cosas en los colectivos y en los trenes. Y esa tarde me dice, yo tengo que ir a ver a un compañero, me va a dar una buena o una mala noticia. Y al rato yo tenía que ir a encontrarme de vuelta con él, en lo que se llamaba una cita era un encuentro, entonces eran las 9 de la noche y esperé 10 minutos, que era el tiempo máximo que podías esperar, y después me fui. Estaba con otro compañero con discapacidad también, que es con el que me escapo luego al interior del país. Después me fui, pero inicialmente no querés creer que eso le pasó a un gran amigo tuyo, porque no lo tolerás. Es como si alguno de ustedes le dijera, uy, Juancito tiene cáncer y se está por morir. Vos no lo querés escuchar, no lo querés soportar. Y bueno, y ahí yo intenté ir a mi casa, donde vivía su mujer, que ahí vivíamos todos, 4 o 5 compañeros. Intenté ir a ayudarla, a socorrerla, a avisarle que se tenía que escapar. Cuando llegué, la distancia era tan grande que ya habían venido los militares a buscarla. Entonces se habían llevado a su marido en un lugar y a ella en provincia de Buenos Aires, en la zona de Guernica, que es cerca de Gleu, la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Como la historia de este libro, ¿por qué quedarían silenciadas? Porque pone en el lugar de la lucha, del compromiso, de la solidaridad a las personas con discapacidad. Los hace capaces de transformar la historia. A un grupo humano, como las personas con discapacidad, que se los vive o se los percibe en muchos casos como incapaces, contar una historia como esta quiere decir, che, estos tipos de la nada, con ideales, con valores, que no es que hoy no hay valores, hay muchos jóvenes que tienen ideales y que ojalá el mundo siga soñando con un mundo más justo,